Es un gusto saludarles, darles la bienvenida en esta sesión que se anuncia como el cierre de un ciclo de sesiones de videoconferencias, donde las reflexiones más agudas sobre la crisis presente, pero también sobre la crisis estructural, que en realidad es histórica y es propia de este sistema, intenta ser comprendida porque el conocimiento o entender esto siempre aporta claves para una acción tendiente a las posibilidades transformadoras dentro de un contexto tan cargado de contradicciones, opresiones, desigualdades. Por tanto, mejor cierre no podía existir hoy con un escritor, pensador, aportante de elementos críticos, pero también alguien que siempre coloca luces respecto a poner en evidencia las potencialidades y los recursos que los movimientos sociales vienen creando y co-creando para confrontar este sistema opresor, desigual, con achaques estructurales en todas las esferas de la vida social. Por tanto, saludo en nombre de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción y de Base IS, dos organizaciones, una pública y la otra que es un centro de investigación, los dos con aspiraciones de colocar en el escenario público el pensamiento crítico que desenmascara y que revele la realidad social que se nos presenta tan cargada de máscaras que buscan nuestra ingenuidad o como mínimo nuestro actuar conservador. Y bueno, en el afán de contribuir desde los distintos espacios, desde esta universidad pública, que es la más antigua de Paraguay, y que es desde donde tiene que emanar el pensamiento social que contribuya en este sentido democrático, político, absolutamente necesario en tiempos actuales, y desde Base IS, entonces damos la bienvenida a todos y todas y agradecemos a Raúl Sivechi por permitirnos hoy pensar con él a partir de propuestas reflexivas que nos haga. Muy brevemente quiero comentar que Raúl Sivechi es escritor, periodista y activista social revolucionario uruguayo y desde hace muchas décadas trabaja el tema de movimientos sociales en América Latina. Pero no solamente sus escritos y su pensamiento, también él registra una trayectoria como militante desde su juventud, el movimiento estudiantil, el movimiento antiopresores, antimilitaristas, sufrió la dictadura en Uruguay, vivió el exilio, digamos, tiene una historia así que compila, compacta y registra con muchas estrategias de resistencia, no apenas desde el campo del pensamiento y de la escritura. Es un estudioso de los movimientos sociales en América Latina y además de permitirnos conocer e interpretar a los movimientos, también trató de poner en relieve las potencialidades en aquellos movimientos que de alguna manera fueron recurriendo a relaciones no estrictamente capitalistas o a movimientos que fueron aportando a una concepción distinta a lo que las miradas clásicas y, bueno, vistas desde el pensamiento más tradicional o eurocéntrico no siempre son mostrados o no siempre son lo suficientemente consistentes como para entender América Latina y sus distintas regiones. Por tanto, bueno, dejo a Raúl Sivechi si quiere contarnos algo más sobre él y a continuación ya estamos escuchando sobre luchas populares y nuevas formas de dominación. Adelante. Muchas gracias, Estela. A través tuyo agradezco a la universidad por la organización de este encuentro y a través de Mariel, que estará allí escuchando, a Base IS. Yo no voy a hablar de mí para nada, voy a hablar de lo que creo que está sucediendo ante nuestros ojos. Primero voy a dividir en dos partes, como es un poco el título. Primero voy a hablar de lo que veo del avance de las formas de dominación, y luego me voy a centrar en lo que más me interesa, que es en las luchas populares, en los movimientos en este momento. Lo primero que quisiera decir es que la pandemia no genera nuevas tendencias, sino que acelera, agudiza, profundiza las que ya venían registrándose, ¿verdad? Como la transición del centro del mundo hacia Asia, hacia China, como el conflicto interestatal que está disparado en este momento, focalizado entre China y Estados Unidos,
pero también agudiza tendencias que ya existían, como el crecimiento de la desigualdad y como la crisis o el deterioro de las llamadas democracias, que luego voy a hablar de eso. O sea, yo creo que las clases dominantes, este es el primer punto que quiero tocar, han encontrado en la pandemia una coyuntura favorable para imponer su agenda, para imponer sus intereses. Como dice Bonilla, Pablo Bonilla, es el momento en el cual las clases dominantes están promoviendo el apagón pedagógico, ¿verdad? O sea, una educación a dos velocidades. En mi país, los niños de las escuelas públicas y de los secundarios públicos van un día, 2 a la semana, y los de las privadas van todos los días. O sea, ahí se va a abrir una brecha que siempre existió, pero que se va a profundizar. Entonces, yo creo que el primer punto dentro de esta oportunidad que encuentran las clases dominantes, habría que decir con Ana Esther Ceseña que se profundiza lo que ella denomina como dominación de espectro completo, ¿verdad? Una dominación que abarca todos los aspectos imaginables, desde la salud y la educación hasta el control, lo militar, etc. Entonces, hay un avance en esa dirección. Lo que es curioso es que buena parte de las clases dominantes occidentales, europeas, estadounidenses y por supuesto de nuestra América Latina, se inspiran en China, ¿verdad? En este dispositivo brutal que empleó China, que quiero aclarar que es un país capitalista neoliberal, por más que tengan una hoz y un martillo en los congresos del partido comunista, es un país neoliberal, autoritario, muy autoritario y muy capitalista. ¿Se inspiran en qué? Primero, asistimos a una militarización de nuestras sociedades, donde el policía, el militar, son los encargados de hacer cumplir que lleves el tapabocas, que no salgas o que salgas a tal hora, etcétera, etcétera. Esta militarización hoy tiene la particularidad que encuentra el apoyo de una parte importante de las capas medias y de la sociedad en general, también de amplios sectores populares. O sea, con la excusa del virus, la militarización encuentra, el control policial militar encuentra una justificación y un apoyo social importante. Imponen el encierro. Nunca antes se habían impuesto el encierro de esta manera, con esta brutalidad. La videovigilancia, acá hay una doble malla. Está la malla del control amplio a través de las cámaras de seguridad, que hoy prácticamente, salvo las áreas rurales, en las ciudades, llegan a casi toda la ciudad. Esta malla amplia se cierra con una malla concreta, que es el control directo territorial, calle por calle, manzana por manzana, de la policía, el ejército o de los propios vecinos, ¿verdad? Ahí hay una tendencia muy fuerte. Fíjense si será grave la situación que en un país que nunca fue modelo de nada, como Estados Unidos, el presidente Trump se permite enviar al ejército, bueno, a lo que es la Guardia Nacional, cuerpo militarizado, a reprimir manifestaciones. Y en el New York Times, un periódico del sistema, viene en estos días, ayer precisamente, un relato en la ciudad de Portland, donde mataron a este hombre afrodescendiente, George Floyd, en donde policías vestidos tipo Robocop, sin identificación, no tienen en el cuerpo nada que los identifique, por supuesto el nombre, la unidad que pertenecen, etcétera, te detienen por no estar haciendo nada, por estar en la calle, y esto es más grave, lo suben a un coche sin matrícula y se lo llevan. Como si fuera en nuestras viejas dictaduras, ¿verdad? En nuestras, que no están tan lejos como creemos. Y eso pasa en Estados Unidos.
a la vista de todo el mundo en plena campaña electoral. Entonces estamos ante unas formas de control que combinan las viejas formas dictatoriales, las viejas formas brutales de control, con el panóptico de la videovigilancia, y una se alimenta con otra. En China no podés salir a la calle sin celular, o sea, si no tenés celular no sos ciudadano, porque para salir de tu edificio, un guardia, que puede ser policía o del partido, te exige un carné verde que viene en el móvil, en el celular. Entonces, esto es la carta de ciudadanía, ya no es un documento de identidad como teníamos antes, o como seguimos teniendo. Y no podés circular por la ciudad, ni subir, ni entrar a un supermercado. No podés circular sin ese carné verde, ese documento verde. Yo no voy a hacer menos que Estela y me voy a cebar un mate. Y después complementan eso con medidas absurdas. La alcaldesa de Bogotá, feminista, lesbiana, impuso una medida, pero neoliberal ella, ¿no? Que si tú vas en tu coche particular, aunque viajes solo, es obligatorio llevar mascarilla. O sea, una cosa absurda desde todo punto de vista, que no se justifica científicamente como se justifica todo ahora, sino que se justifica porque lo que quieren imponer es la disciplina, ¿verdad? Entonces estamos ante nuevas formas de control que ya se venían perfilando, sin duda, agudizadas. Pero también con nuevas formas de trabajo. Esto del teletrabajo, de la teleeducación, de la telesalud, porque si yo pido hora con el médico y es una consulta simple, me atiende por teléfono o por Zoom. O sea, ya el médico no te miraba. Cuando yo era niño te palpaba, te tocaba el cuerpo a ver si encontraba, no sé, para ver tu estado de salud. Y ahora en la consulta no te miraban, pero ahora ya a través de una pantalla. O sea, no pueden ver el color de tu piel, o sea, tu estado. Una cosa realmente tremenda. Y el teletrabajo, en los lugares donde es posible el teletrabajo, cargan los teletrabajadores con los gastos de electricidad, con los gastos de infraestructura. Si se les rompe la computadora, están fritos, tienen que comprarse otra a ellos, y así. Y la conexión a Internet. Y donde no hay conexión buena a Internet, directamente no pueden trabajar. Y por supuesto genera ya más profundamente una sociedad a dos velocidades. Aquí hay una red de farmacias que llaman PharmaShop, que con esto me imagino que están en todas partes, que con esto de la pandemia han multiplicado su trabajo porque le llevan a las familias el medicamento con los repartidores, Rappi, todo este sistema. Entonces los chicos de Rappi me dicen, trabajamos mucho más que antes, pero a fin de mes ganamos menos, porque la empresa ha modificado los algoritmos. Entonces, sin consultar a nadie, por supuesto, hubo huelgas en Brasil, en Argentina, de repartidores, de deliveries, por este abuso brutal que están haciendo las empresas. Pero también tenemos nuevas formas de educación, no solo nuevas formas de trabajo y nuevas formas de control, sino nuevas formas de educación. Se está tendiendo a imponer la educación vía Zoom. Yo he dado algunos seminarios vía Zoom, y realmente es tremendo. Después que estás 3-4 horas conectados a Zoom, te duele el cuerpo, porque claro, cuando yo estoy en el aula dando clase, está todo mi cuerpo ahí, ¿verdad? Se mueve, se levanta, va, viene. Aquí donde ustedes me ven, se me ve solo esta parte, puedo estar en ropa interior y nadie se da cuenta, ¿verdad? O puede estar ustedes ahí con un tanga y la parte de arriba puesta, ¿verdad? Y eso implica que hay una sobrecarga de esta parte del cuerpo, ¿verdad? Que es la que es presentable,
sentados además, yo en el aula me suelo mover, me siento también, pero voy, vengo, veo a los alumnos a la cara, a ver si se durmieron, si están entendiendo, si tienen dudas. Y esta forma de teleeducación empobrece la educación sin lugar a dudas, pero además agudiza la doble velocidad de este mundo. Y después, respecto a los temas de salud, tenemos una situación también impresionantemente nueva, que es que ahora es culpable de la enfermedad el que no lleva, no sé si en Asunción es obligatorio llevar tapabocas en la calle, aquí no, pero bueno, es obligatorio cuando vas a un supermercado, cuando vas a una tienda, ¿no? Cuando entras a un lugar cerrado o a un autobús. Pero si tú vas por la calle sin el tapabocas ya eres culpable o sospechoso. O sea, la culpa del virus no viene del modelo económico, monocultivos, degradación ambiental, devastación de los bosques, ¿verdad? Deforestación, sino de que yo no me puse la mascarilla o me la bajé o la nariz está... Bueno. Entonces, en segundo lugar, muestra también el pésimo estado de la salud pública, la privatización que hay en todas partes. Hoy en la prensa de Brasil sale un estudio en Folha de Sao Paulo donde dice que las personas con coronavirus internadas en hospitales privados tienen un 50% más de posibilidades de sobrevivir que los que se internan en hospitales públicos. Entonces estamos hablando de una brecha que cada vez se agudiza y se profundiza más. Yo finalmente tengo que demostrar que estoy sano, o sea, el que no está sano es culpable. Ustedes saben que en España hubo votaciones, en Galicia y en el País Vasco, y a los que estaban con coronavirus no los dejaron votar. Y además eran pocos, serían 500, no me importa cuánto, aunque sea uno. No los dejaron votar por tener coronavirus. O sea que la enfermedad es una razón para perder derechos. Y además les avisaron horas antes de la votación, con lo cual ya ni siquiera podían hacer el voto por correo. Entonces, esto es algo nuevo, totalmente nuevo a mi modo de ver, que tú pierdas derechos por tener un virus, ¿verdad? Ya el enfermo era el que el Estado cuidaba en el hospital de una forma panóptica, todo lo que tú quieras, pero ahora directamente te sacan tus derechos y pierdes rasgos elementales de la ciudadanía, ¿verdad? Te hisopan de forma obligatoria. Acá te meten un palito ahí con algodón hasta aquí arriba por la nariz, que es una intromisión brutal, y es obligatorio hisoparse. Es obligatorio cumplir ciertas normas. Entonces, el que está enfermo es condenado a, prácticamente encarcelado, ¿verdad? Aislado, ¿verdad? En Argentina les pagan para que estén confinados en un hotel y no contaminen a sus familias. O sea, ya el cuidado, la idea tradicional del cuidado, como dice Agamben, incluso la idea cristiana de abrazar al leproso, que viene en la Biblia, eso hoy está condenado. Jesús abrazaba a los leprosos, ¿verdad? Y eso era elemento de curación. Lo fue en la peste negra. Los cristianos le daban agua y alimentos a los que estaban infectados. Y en las comunidades cristianas hubo menos mortandad durante la peste negra. Todos estos elementos me llevan a pensar que hoy el poder aparece desnudo. Las democracias cada vez más son una pantomima, ¿verdad? En Brasil, en Uruguay, en Chile, en la mayoría de los países, incluso allí donde hay gobiernos progresistas, porque es una erosión sistémica. No depende de que me elijan a mí, que soy de izquierda y no sé qué, no, hay una erosión sistémica. Fíjense que en Argentina, que hay un gobierno progresista,
el ministro de Seguridad, Berni, de la provincia de Buenos Aires, es un monstruo que, bueno, miren Berni y vean su trayectoria, es un ser profundamente represivo. ¿Por qué? Porque incluso con los gobiernos progresistas no detienen la erosión del sistema democrático. Yo digo que nosotros tenemos hoy regímenes electorales, no democracias, porque las democracias no es solo votar, son derechos. Entonces, podemos votar, y algunos ya ni siquiera pueden, en Bolivia hoy aplazan y aplazan las elecciones, Trump dice que no, que probablemente no reconozca el resultado, pero la democracia son derechos. Hoy no te puedes manifestar, reunirte está restringido, etcétera, etcétera. O sea, las libertades, y si mañana nos cortaran la internet, bueno, estamos muy mal. Estamos dependiendo para comunicarnos de un sistema que no controlamos, y les voy a decir más, que ni siquiera controlan los estados, porque la internet la controlan empresas privadas, el ICANN, en Estados Unidos, en California. Estamos ante lo que Agamben llama la vida desnuda, la desnudez de la dominación. Nunca fue tan tremenda como ahora. Incluso en dictadura, yo recuerdo en Uruguay en dictadura teníamos complicidades, confiábamos en el vecino, en el compañero, confianzas que hoy también se han erosionado. Bueno, por aquí dejo esta primera parte para internarme en el tema de los movimientos. ¿Por qué me parece importante internarme en el tema de los movimientos? Porque yo suelo sostener que son la luz al final del túnel. O sea, estamos en un túnel, estamos en una situación muy precaria y muy compleja, pero lo que hacen los movimientos me parece que es importante, y lo voy a tratar de demostrar. Durante 2 meses me dediqué a hablar por celular, por Zoom, por lo que fuera, con decenas de colectivos. Ahí en Asunción hablé con la gente de los bañados, bastante, que hay ollas comunitarias y que pusieron esa hermosa consigna: el Estado no nos cuida, los pobres nos cuidamos entre pobres. Hablé con curas villeros, con movimientos de las periferias urbanas de Argentina, Buenos Aires, Córdoba principalmente. En Chile hablé con el mundo mapuche, que hay 27 compañeros mapuches en huelga de hambre. El Machi Celestino Córdoba lleva 80 días en huelga de hambre. Ayer hablamos no con él, que no se puede, sino con familiares y compañeros, con asambleas territoriales de Santiago y de Valparaíso. Hablé con movimientos del Perú, del Ecuador, de Colombia en varios lugares, de Venezuela. Hablé con las favelas brasileñas, con movimientos de favelas brasileñas. Hablé con diversos movimientos en México, en El Salvador, y también con gente de Nicaragua, sobre todo con Mónica Baltodano. Y me hice un panorama de lo que está sucediendo en los movimientos. Y quiero decir que hay cosas muy bonitas y muy interesantes. Y he entresacado de lo que están haciendo los movimientos, para no relatar movimiento con movimiento, sino apenas poner algún ejemplo, 4 características que son las que ahora voy a tratar de resumir. La primera es lo que yo llamo un viraje hacia adentro. A medida que la gente no puede manifestarse, que la manifestación no está siendo posible por razones obvias, bueno, los movimientos empiezan a activarse hacia adentro, ¿verdad? El movimiento Sin Tierra de Brasil, uno de los referentes, ha producido muchísimo más que lo que producen habitualmente, y ha donado miles, y está donando miles y miles de toneladas de alimentos a los barrios periféricos de las ciudades, que tienen una gran dependencia, y han empezado también a impulsar la organización de estos barrios. El Mundo NASA del sur de Colombia, el Consejo Regional Indígena del Cauca, definió lo que ellos llaman una minga hacia adentro. La minga, ¿no? El trabajo colectivo, pero hacia adentro.
¿Y en qué consiste la minga hacia adentro? Tiene 2 o 3 características principales. La primera, la armonización de las comunidades, de las personas de las comunidades y de las comunidades con la naturaleza. Entonces, una de las ritualidades que ponen en práctica es juntar plantas medicinales, formar en los sitios sagrados, cerca de las lagunas, por ejemplo, hacer sahumerios, hacer como inciensos masivos, y invitar a los médicos tradicionales, sanadores de los pueblos, a esos rituales de sanación colectiva. La armonización entre nosotros y nosotras y con la naturaleza. Una segunda característica que tiene es la intensificación y la diversificación de productos. Una tercera característica es el intercambio de productos a través del trueque entre pueblos de tierras altas o cultivos de tierras altas, cultivos de tierras templadas y de tierras bajas, frutas por cereales, maíz o por patata o por papas, etc. Y esto ya es maravilloso, en algunos pueblos como los coconucos, en el Cauca hay varios pueblos, hay 8 pueblos, intercambian no equivalencias, o sea, no 1 kilo por 1 kilo, ¿verdad? Sino por necesidades. Entonces, aquí vemos una minga hacia adentro potente. Y también hacen donaciones a las ciudades. Entonces, por ejemplo, han llevado varios camiones con 40, 50 toneladas de alimentos cada camión a las ciudades, sobre todo a indígenas que migraron a las ciudades, y como es trueque, no devuelven con dinero, sino que devuelven con productos, por ejemplo, sanitarios que las comunidades no tienen o no producen. Y esto me parece que también es interesante. Y la cuarta característica de esta minga hacia adentro es el papel de las radios comunitarias en lengua originaria que contribuyen a la coordinación de los pueblos originarios a través de la radio como elemento de coordinación de esta actividad, de esta minga hacia adentro. En algunos barrios de Buenos Aires, por ejemplo, los curas villeros y los colectivos de los barrios han transformado la consigna de quédate en casa, a quédate en el barrio, porque la precariedad hace que el barrio sea una comunidad de contención que no puede ser la vivienda por el hacinamiento, por las condiciones materiales, etc. Este es el primer punto que quería tocar, un viraje hacia adentro. Los pueblos necesitan fortalecerse yendo hacia adentro. No quiere decir aislarse, quiere decir recomponer un equilibrio. Ustedes saben que sobre todo los pueblos originarios, los campesinos, siempre han mantenido un equilibrio adentro-afuera. Nosotros en las ciudades, este estilo occidental, capitalista, nos hace vivir hacia afuera, hacia la imagen, bueno, la idea de ellos es fortalecer el adentro. La segunda característica es la búsqueda o la profundización de la autonomía alimentaria, de la autonomía en materia de alimentos. Y menciono el concepto de autonomía alimentaria y no soberanía alimentaria, con el que no tengo ningún problema, para enfatizar que el Estado no está cumpliendo con su rol de soberanía alimentaria, sino que son los sujetos colectivos organizados, particularmente campesinos y pueblos originarios, etcétera, que están resolviendo el tema de su alimentación y a veces colaborando con la alimentación de otros sectores. Esto es bien importante porque lo que desnuda la pandemia es que los estados en algunos lugares no les importa a la gente y en otros que les importa. A mí me consta que el gobierno de Alberto Fernández en Argentina
está seriamente preocupado por la situación de las villas y de los sectores populares, pero como me dijo un cura villero, simpatizante del gobierno de Alberto, los funcionarios no conocen las villas, los funcionarios no conocen los bañados, entonces van allí y no saben realmente cómo comportarse. Entonces, no solo hay un no saber por el no querer, caso de los gobiernos como el de Bolsonaro, pero aunque se quiera, a veces el propio Estado no tiene la capacidad para resolver esos problemas. Entonces, me parece que es importante, saludo a Carmen Castillo, que está ahí del Bañado Norte, me parece que es importante asumir que los pobres nos arreglamos entre pobres, o el Estado, por más buena intención que tenga, tiene sus límites, en el mejor de los casos. A veces ese límite es la presidencia, pero límites tiene. También tiene nuestra actividad esos límites. Entonces hay una búsqueda de resolver la cuestión alimentaria y otras cuestiones, la salud, etcétera, por las propias comunidades. Esta es una segunda característica que quiero destacar. La tercera característica vinculada a la anterior es la profundización, no en todos los casos, pero sí en muchos, de los vínculos abajo-abajo y rural-urbanos. Miren, hay ciudades como Popayán, donde en la periferia de la ciudad se están abriendo, Popayán, sur de Colombia, se están abriendo espacios de cultivos de gente que nunca había cultivado para resolver el tema de la alimentación, pero sobre todo, porque cuando un grupo de vecinos se ponen a cultivar la tierra, no solo están cultivando la tierra, están cultivando los vínculos, están haciendo comunidad. Y también hay una profundización del vínculo rural-urbano. Esto que les mencioné de los sin tierra en Brasil o de los NASA en el Cauca, ¿verdad? El vínculo rural-urbano de los de abajo rurales y los de abajo urbanos es, como se decía cuando yo era joven, estratégico. Porque la ciudad no es autónoma, ni puede serlo, somos dependientes de los alimentos del campo, y el campo es dependiente de la salud y de otros servicios que necesita de la ciudad. Entonces, establecer vínculos entre los abajos, rurales y urbanos, y entre los abajos de cada ciudad, me parece fundamental. Hablando con una de las ollas del Bañado Sur, me decían, buena parte de los alimentos que recibimos son personas de clase media, profesionales, amigos de los bañados, gente amiga del Pay Oliva o de otros, que han hecho colectas, ¿verdad?, de alimentos o de dinero para sostener las ollas. Evidentemente, en el largo plazo, esto es muy difícil de sostener. La cuarta y última característica que veo es en la potenciación de los valores de uso frente a los valores de cambio en los movimientos populares. Cuando los sin tierra donan alimentos a las periferias urbanas, y estoy hablando de miles de toneladas de alimentos, miles, no una bolsa, miles de toneladas, eso quiere decir decenas de camiones cargados hasta arriba, están donando valores de uso, no mercancías. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque potencialmente en esta actividad está hablándose de una tensión anticapitalista o no capitalista. Porque si solamente hubiera un intercambio de mercancías, los movimientos estarían a su nivel reproduciendo el sistema. Sin embargo, lo que están haciendo es trascender el sistema. Entonces quería enfatizar estas cuatro características porque lo que veo es que la actividad de los movimientos, la actividad popular organizada, no todo el sector popular, pero la actividad de los sectores populares, indígenas y campesinos organizada, es
la alternativa o las alternativas que tenemos para salir de esta situación. Yo creo, y perdónenme que lo vea de esta manera, que esta es la primer pandemia de esta magnitud. Creo que vamos a sufrir otras y creo que el sistema va a ver la forma de tirarnos encima otros bichos y otros mecanismos para domesticarnos, porque esto le está dando resultado. Están consiguiendo cosas que hasta ahora no habían conseguido. Pero además veo que si aprendemos a vivir en esta situación, en lo que Agamben menciona como el campo de concentración, ¿verdad? Las ciudades se han convertido en campos de concentración controlados por esos guardias armados. Si somos capaces de organizarnos y de sobrevivir en estas condiciones, tenemos entonces la posibilidad de seguir avanzando por ese camino hasta una situación mejor a la actual. Yo no quiero ser ni pesimista ni optimista. Pienso que en el mundo actual hay luces y sombras. Hay un proyecto de arriba, de las clases dominantes, que ya lo habíamos visto, lo habíamos denunciado muchas veces. Siempre me gusta recordar que el Club de Bilderberg, donde se reúnen anualmente en un castillo en Inglaterra los 100, 120 personas más influyentes del mundo, militares, empresarios, periodistas, etc. En una de las reuniones de la última década, esto fue denunciado públicamente, planteó la posibilidad de estudiar cómo reducir la población del mundo a la mitad. Estamos llegando a los 8.000 millones de habitantes y estos señores sostienen que un mundo habitable, más estable para la dominación, menos contaminante, menos depredador del medio ambiente, necesita menos habitantes. Y ven, ¿no? Hoy tenemos una pandemia y la forma como la están gestionando. La expectativa de vida de ciertas personas es mucho menor que la de otras. Hoy en día se está discutiendo si en un hospital hay un respirador libre y viene un señor de 70 y un chico de 20, ¿a quién se lo ponemos el respirador? Opciones brutales, diabólicas del sistema. Eso está ahí, eso está avanzando, la dominación está acomodando sus fichas, pero también nosotros estamos viendo la forma de resistirla, de salir. Y como todos los cambios en la historia de la humanidad, empiezan de abajo hacia arriba. Y yo, en este pequeño rastreo que hice de los abajos, que acaba de salir en la forma libro, que después se los envío, en esta forma de rastreo he encontrado que los de abajo, que los movimientos populares, que los movimientos sociales, los pueblos en movimiento, tienen condiciones para sobrevivir a la pandemia y para crear mundos nuevos. No es automático que lo vayamos a conseguir, creo que es una posibilidad que tenemos delante nuestro. No va a haber un mundo nuevo sin combate, sin lucha, sin pelea, y nosotros tenemos bastante discutido en algunos ámbitos esta idea de los movimientos como arcas, ¿verdad? Digo arcas porque todo el mundo sabe lo que es el arca de Noé. No arcas para aislarse y salvarse los que estén arriba del arca, sino podemos interpretar hoy a la población organizada en movimientos como múltiples arcas. Ahí en los bañados hay como 20 o 30 arcas, conectadas entre sí, coordinadas de alguna manera, como alternativa a este mundo opresivo, a este mundo diabólico que están diagramando para nosotros y que vamos a ser capaces, sin lugar a dudas, de revertir esta situación. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl Sidechi, autor de, pero innúmeras, vamos a decir,
publicaciones, producción en versión de artículos, de libros. Tenemos con nosotros a alguien que viene pensando y escribiendo fundamentalmente sobre los movimientos sociales de América Latina y hoy nos trae reflexiones de un movimiento que siempre está latente y combatiendo, pero en este contexto actual de enorme complejidad, acerca a nosotros elementos necesarios para pensar y entender esos movimientos, hasta para pensarnos como actores sociales en función también a esos movimientos. Me refiero a la universidad, me refiero a las organizaciones estudiantiles, a todos, porque en el público veo que tenemos una muy rica heterogeneidad de representantes de ámbitos profesionales, institucionales, etcétera. En el chat vemos que, bueno, hay un saludo de Carmen Castillo desde el Bañado Norte, te conocen, por supuesto, en todos lados en el Bañado, y también en Facebook hay consultas. Enrique Barrios pregunta para Raúl, ¿has visto algo nuevo en los sindicatos en sus luchas? Es una pregunta. Después, trascender el sistema con un concepto que las mujeres. ¿Qué piensa ahora de la situación en Bolivia? ¿Sigue viendo el proceso de fortalecimiento de los movimientos? Es otra pregunta. ¿Es posible pensar una alternativa anticapitalista desde el campo? Es otra pregunta. A lo mejor hasta allí y después si llegan otras, hacemos otra rueda. Son 3, ¿verdad? Son 3. Aquí aparecen las que escriben en Zoom, pero también esto está siendo transmitido en Facebook. Así que también llegan consultas de Facebook. Las de Facebook te leo yo entonces. Bien. ¿Qué piensa de las luchas de los sindicatos? Es sí, una, ¿verdad? Voy con eso. Bueno, sí. Yo quiero decir que, bueno, yo me he equivocado mucho en la vida, ¿no? Y en estos análisis también, pero no tengo problema en reconocerlo. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque yo los sindicatos los tenía un poco abandonados. También ellos están en lo suyo, ¿no? No eran santos de mi devoción, ni lo son. Pero miren, acá en Uruguay hay varios sindicatos, no pocos y no pequeños, el sindicato de bancarios, por ejemplo, que están instalando ollas populares. En Montevideo, en el momento pico, Montevideo es una ciudad de 1.300.000 habitantes, un poquito más grande que Asunción, creo. Hay 400 ollas populares. Eso es mucho, ¿verdad? 400 ollas, que muchos las crearon los vecinos, gente de izquierda, gente militante, en fin, instalaron ollas. Y algunas ollas las instalaron los sindicatos, que fueron con sus fogones, con sus ollas, a los barrios más pobres, tipo Los Bañados, y llevaron alimentos. Acá hay 2 dinámicas, ¿no? Bueno, la actitud es muy positiva, sin lugar a dudas, porque ir ya al barrio popular, lugar, porque hoy el sindicalista, el trabajador con empleo fijo es clase media, ¿verdad? Entonces, van a los barrios, imagínense un empleado bancario, un empleado del transporte, funcionario público, bueno, van a los barrios y colaboran en la alimentación. Ahí hay dos momentos, ¿no? Hay sindicatos o militantes sindicales que lo que hacen es hacer la comida y dársela a la gente, en una actitud de caridad, digamos, o de solidaridad, si quieren llamarlo. Pero hay otros compañeros con más trabajo en el tema educación popular, por ejemplo, que lo que procuran es, bueno, sí, resolver el tema de la comida, pero también ayudar a que los vecinos en el barrio se organicen. Entonces aquí me parece que esto es muy importante, y creo que no podemos poner todo en un mismo saco. Pero he visto actitudes de los sindicatos muy interesantes. Y otros, indiferencia total, pero bueno, eso es lo normal. Pero quiero destacar lo positivo. En Montevideo hay 7, 8 sindicatos grandes que están trabajando en los barrios populares. La segunda pregunta era la de Bolivia. Yo quiero aprovechar esto, porque ya lo escribiré con más calma y con más tiempo, para decir que en el caso de Bolivia yo cometí errores o imprecisiones, ¿no? Porque ustedes saben, yo con Bolivia dije, bueno, en un primer momento no hubo golpe, después sí,
pero lo que nunca sospeché es lo diabólico del poder que se ha instalado. Uno sabe que cuando se cae un gobierno progresista, en el caso de Bolivia, por errores gruesos que hicieron, Evo y Álvaro, Evo Morales y Álvaro García Linera, viene un gobierno de derecha cuando esto se cae. Pero la derecha boliviana es una derecha ultra muy feroz, y además en lo que fue el golpe jugó un papel importante la Embajada de Estados Unidos y la Embajada de Brasil. Una feminista que también he consultado estos días en esta paneo, María Galindo, ha denunciado justamente el papel de estas dos embajadas en el golpe contra él. Bueno, yo diré dos cosas. Primero, que los movimientos están muy debilitados en Bolivia. Los 15 años, perdón, del gobierno del MAS debilitaron mucho a los movimientos. Sin embargo, hay una militancia del MAS importante, hay mucha militancia y mucha organización del MAS, y a su vez, en otro lado, hay mucha represión, con amenaza permanente de sacar el ejército a las calles, de represión muy fuerte. Entonces yo creo que en este momento la situación de los movimientos en Bolivia es muy compleja, y creo que la lucha de los pueblos de Bolivia, y mucha confusión también, ¿no? La lucha de los pueblos en Bolivia va a estar en una situación compleja durante un buen tiempo. Lamentablemente, porque en este momento sería bien importante que hubiera una fuerza que lamentablemente no hay. Y la tercera pregunta sobre si puede el anticapitalismo desde el campo, ¿no? Yo quiero decirles que, aunque yo provengo de Marx, el lugar donde hoy es más posible crear relaciones no capitalistas es en el campo. Porque la posesión de la... A ver, no se puede hacer mucho sin tener los medios de producción y de cambio en su poder, del sector popular o de los sectores de los movimientos. Y tener la tierra es mucho más a mano, comillas, es una lucha también, que tener la fábrica, que tener el banco, que tener otros medios. Y hay mucha tierra en América Latina en manos de campesinos y de pueblos originarios. El caso de los sin tierra, con más de 1000 y pico de asentamientos y millones de hectáreas, es el más evidente, pero también el caso de los zapatistas, de los nasa, de los mapuche y de campesinos en Paraguay también. Ahí está la federación con una lucha nacional campesina. La Federación Nacional Campesina, sí, la FNC, con una historia y un presente de luchas bien importante. Y recuperación de tierras con asentamientos de comunidades campesinas. Entonces yo creo que en esos espacios es donde se están yendo más lejos la creación de relaciones y de poderes no capitalistas. Los sin tierra tienen 1500 escuelas, cooperativas, formas de producción controladas por ellos por fuera del mercado, escuelas con una pedagogía propia, los zapatistas igual, y además tienen instancias de poder que no reproducen al Estado, sino que se inspiran más en las tradiciones indígenas y campesinas. Voy a decir algo muy grosero, pero para que nos entendamos, algo así tipo soviets indígenas, ¿verdad? Que parece medio raro, ¿no? Pero bueno, yo creo que hoy es en el campo donde se está avanzando más en el anticapitalismo, no discursivo, porque en la ciudad tenemos un discurso anticapitalista tremendo, ¿no? Pero digo, un anticapitalismo práctico bien importante. En muchos pueblos originarios hoy y campesinos se están apelando a la salud tradicional sin descartar la salud alopática, la salud hegemónica, ¿verdad? O sea, combinando diferentes tipos de salud. Ahí hay experimentos muy interesantes, con escuelas propias, con instancias propias de formación. Bueno, dejaría por ahí la primera ronda de preguntas. Muy bien. Después tenemos
dos propuestas ante la dictadura del control. Antes había una trascender el sistema, buen concepto de lo que hacen. Las mujeres siempre lo han hecho en la historia bancando al Estado. Bueno, no sé. Es un comentario que alguien escribió. Bien. Digamos, Después, trascender el control, ¿no? sí, trascender el control. Después plantean dos propuestas ante la dictadura del control a eso. O sea, Esa es otra esta es otra, no ve un enfrentamiento entre lo individual y lo colectivo. ¿Qué nos espera post pandemia? ¿Cuáles serán los principales cambios que van a dar? Y después escribe otra vez un pensamiento a alguien. Tu ponencia da un panorama alentador para la lucha popular. Delante de eso tenemos movimientos sociales desarticulados y muy influenciados por personalidades, individualidades, dirigentes individuales. ¿Cuáles podrían ser algunos aportes para fortalecer los procesos organizativos aprovechando esta situación? ¿Hay posibilidad de pensar en una solidaridad a escala internacional entre los pobres? Esas son preguntas de Facebook, pero también hay algunas en Zoom. ¿Las amplío o porque capaz estén relacionadas? La de Zoom, la de Elba Núñez y la de Ruth Osorio. Sí, la de Ruth Osorio, sí. Voy a ir con estas bueno, tres primero y después voy con esa, si te parece, Estela. Me parece súper bien. Gracias, Raúl. A ver, el tema del control. Estamos en nuevas formas de control, ¿verdad? Los guardias chinos, los policías chinos, tienen unos lentes oscuros, se paran en las estaciones de trenes que van millones de personas, y ellos, esas gafas, esos lentes, son unas terminales de computación, son pantallas. Entonces te miran, hacen un pestañeo, e inmediatamente aparecen todos tus antecedentes por una mezcla de identificación facial, inteligencia artificial, etc. O sea, las formas de control son brutales actualmente. Acá en Uruguay hay cámaras que te miden la temperatura, que saben lo que llevas dentro del bolsillo o dentro de la mochila, etc. Me imagino que en Paraguay también. ¿Por qué digo esto? Porque en la historia del movimiento obrero, por ejemplo, las diferentes formas de control que hubo fueron desarticuladas. El panóptico fabril, por ejemplo, los capataces, las torres de vigilancia más altas, el fordismo, el taylorismo, fueron desbordadas, pero no al día siguiente que se instalaron, ¿verdad? El fordismo empezó allá por 1905 en la fábrica de Ford, del señor Ford, donde se hacían los Ford T, las cachilas que llamamos aquí, 1905. Hay una película de Chaplin, ¿no? sobre tiempos modernos, sobre este tema, pero las formas de desarticular el control no se consiguieron hasta unos 30 años después, ¿verdad? El momento más clave de desarticular esas formas de control fue la década de 1960 con la insurgencia obrera dentro de las fábricas, que fue más importante que la lucha obrera fuera de las fábricas. Eso neutralizó el fordismo y el taylorismo, como bien lo escriben muchos escritores, entre ellos Giovanni Arrighi y otros, ¿verdad? Esa oleada de militancia obrera llegó 4 o 5 décadas después que se instaló el nuevo panóptico, ¿verdad? No quiere decir que antes no hubiera habido formas de. Lo que estoy queriendo decir es que esta forma de trascender el control nos va a llevar un tiempo. La encontraremos porque yo creo que la vida puede más que la muerte, el control es la muerte. Pero va a llevar un tiempo y yo no puedo saber cuáles son porque estas cosas las inventa la gente. Yo hice un estudio de años en la mayor fábrica textil de Uruguay, Juan Lacase, la fábrica se llamaba Campomar, cerró ahora, y los obreros tenían todo un sistema para burlar a los capataces, hacían partidas de naipes en los baños, ¿verdad? Decenas de obreros. ¿Y cómo el capataz no sé? Bueno, porque había todo un sistema de vigilancia y de complicidades que eso no se teje de un día para otro, ¿verdad?
Y así con muchos elementos, ¿verdad? Lo crean los propios obreros, lo crearon espontáneamente. Bueno, el tema de los cambios, ¿verdad? Acá hay un fenómeno muy interesante, ¿no? La persona que pregunta esto dice, bueno, los movimientos terminan siendo guiados por personalidades, ¿no? Como por caudillos, y eso es así. Yo creo que el feminismo es, a ver cómo lo digo para que no parezca, bueno, lo digo así, el feminismo es como un antídoto contra el caudillismo, ¿verdad? En una primera instancia, esas organizaciones caudillistas van a ser vaciadas. Los jóvenes y las jóvenes se van a ir, ¿verdad? Porque muchas veces la gente prefiere, cuando hay un caudillo ahí tan potente, en vez de enfrentarlo, porque siempre perdés, en vez de tirarle piedras, bueno, nos vamos, que se quede hablando solo, ¿verdad? Que es una forma de resistir también. En otras veces no, lo enfrentan frontalmente. Y, por ejemplo, en Uruguay ha habido varias organizaciones juveniles y de nuevo tipo que han quebrado por el machismo, ¿verdad? Porque la gente se termina yendo o porque se dividen. Recuerdo una organización de anarquistas jóvenes muy cercana a donde yo vivo, y las mujeres se terminaron yendo y haciendo su propio espacio. Lo que quiero decir es que estamos en un periodo de cambios muy profundos, pero no solo de cambio hacia afuera, sino también de cambio hacia adentro. Acá no hay una lógica de lo que, o sea, yo creo que hay que trascender la idea de que lo que cambia el mundo es la huelga, la manifestación, la votación, el gobierno, eso cambia y puede cambiarlo, pero también el cambio hacia adentro cambia las cosas, ¿verdad? Entonces, cuando esos sujetos colectivos tienen la capacidad de ir más allá de la reproducción del sistema, están en un momento muy interesante. Miren, no es una cosa o la otra, son las dos. La actividad hacia afuera es importante, pero también la actividad hacia adentro lo es. Y cuando un colectivo se organiza, y aquí si estuvieran las compañeras de Conamuri, creo que asentirían, cuando un colectivo se organiza, inicialmente tiende a transformar algunas cosas y a reproducir otras, ¿verdad? El patriarcado, por ejemplo. El movimiento campesino paraguayo fue y es muy patriarcal, ¿verdad? Hasta que la federación tiene una presidenta mujer, no es al día siguiente que se crea, pasa mucho tiempo, ¿verdad? Y esto tiene que ver con este cambio hacia adentro. Y hay una retroalimentación del cambio hacia afuera y del cambio hacia adentro. Una retroalimentación maravillosa porque no puede haber solo un cambio de lo exterior, del gobierno, de las leyes, de las formas de organización colectiva. Ninguna ley puede decretar la solidaridad o el fin del patriarcado. Puede avalar ciertas prácticas antipatriarcales, pero lo antipatriarcal o lo anticaudillista que se tejen las relaciones hundidas en la sociedad, bueno, están cambiando. Y esto es muy importante. Esto es muy importante. Ahora hay un diputado en Uruguay de derecha que quiere prohibir que se hable mal. Para él eso es el lenguaje inclusivo, ¿verdad? Yo no hablo les chiques, ¿verdad? Porque ya estoy viejo y no me adapto a eso. Digo las y los, bueno. Pero quiere prohibir el lenguaje inclusivo. ¿Y cómo lo va a prohibir? Que podrá prohibirlo en los espacios públicos, en las instituciones, pero eso no va a ningún lado. Lo que quiero decir es que el cambio micro a la larga impacta de una forma muy fuerte. La otra pregunta era sobre instancias de solidaridad internacional. Bueno, yo creo que esto es muy difícil de crear, ¿verdad? Es muy difícil de crear organizaciones transnacionales, populares, duraderas y que tengan utilidad
para los movimientos. La creación de Vía Campesina es una excepción, ¿verdad? Vía Campesina como movimiento que conecta realidades de lucha de diversos países. Bueno, sí, es algo vivo, algo dinámico, que consigue que semillas de rebeldía se interconecten entre sí. Eso es muy difícil, ¿verdad? Y Vía Campesina ha conseguido recorrer un buen camino en este sentido y eso es muy positivo. Pero no crean que es algo sencillo de crear. Vía Campesina se forma en los 90, en el momento en el que la lucha del movimiento Sin Tierra, que es uno de los de Brasil, de los principales inspiradores, estaba en un punto muy alto, y otros movimientos campesinos en Paraguay, en Bolivia, pero eso no se consigue así nomás, y creo que hay que aprovechar los momentos de auge para que esto sea posible. Bueno, Estela, hay 3 preguntas ahí, Elba, Ruth y Carmen. ¿Las lees tú así? Sí, Te agradezco. sí, cómo no. ¿Cómo no? Buenas noches, Raúl Silechi. Me gustaría saber si se puede compartir alguna red de observatorios en torno a la pandemia para trabajar ensayos en diferentes líneas de investigación sociocultural, si es que conociera red referidas a lo sociocultural. Raúl siempre tuvo como visiones de la realidad tipo profeta y siempre dijo que si el campo y la ciudad no se une y genera el cambio, pero cómo van cayendo sistemas progresistas, cómo se podría lograr que el cambio sea no solo Paraguay, sino también toda América Latina, ya que va a existir más formas de individualizarnos y eliminar de alguna manera los movimientos sociales. Y hay una antes, la de Elba. Sí, la de Elba es la que... Ah, perdón, sí. ¿Cuáles serían los Ahora ya. desafíos para las universidades? Sí, así mismo. Considera que la pandemia es una parte de la estrategia neoliberal y frente a las nuevas formas de control y criminalización instalados, ¿cuáles serían los desafíos para las universidades públicas? Perdón, se me bajó nomás el cursor. Arriba, solo eso, ahí está. Bien, yo creo que lo que plantea Ruth, el tema de los observatorios, hay muchas redes, ¿no? Del más diverso tipo. Hay redes como Claxo, pero también hay colectivos en cada país. Ahí ustedes tienen varios en Paraguay, PASEI, SERPAG, etcétera, que pueden, yo creo que no se puede, si yo estuviera en Paraguay, por ejemplo, creo que habría que tejer estos colectivos que mencioné con CONAMURI, con la federación, pero además no solo con las estructuras, sino con la organización campesina de San Pedro, por poner un ejemplo, y así, ¿no? Yo creo que, a ver, ¿cómo lo explico? Yo creo que para trabajar teóricamente, porque hablas de ensayos, hoy en día no es posible estar encerrado en una institución educativa, universitaria o en una ONG. Yo creo que hoy los sectores populares organizados, como los que mencioné, tienen una capacidad de formular, de analizar y de explicar lo que hacen, como CONAMURI, notable, como no han tenido en otros momentos de la historia. Entonces yo creo que hay que contar con ellos, ¿verdad? La investigación social y cultural tiene que partir, a mi modo de ver, puedo haber otras opiniones, tiene que partir de la práctica de los sujetos colectivos que antes eran los objetos de estudio, ¿verdad? Antes los académicos iban a los sujetos colectivos a estudiarlos, como si fueran cobayas. Bueno, eso cambió, y cambió desde hace tiempo, y una de las teóricas de este cambio se llama Silvia Rivera Cusicanqui, mujer, feminista, antropóloga, boliviana aymara, en donde creo que va más lejos incluso que la educación popular, en donde el sujeto del conocimiento es y el papel de los académicos y de la gente que estudia es establecer un vínculo horizontal con ellos, ¿verdad? América Latina, lo que pregunta Carmen, yo creo que es muy difícil, o sea,
Yo no creo en las naciones, no creo en las fronteras, quiero decir, pero existen, y en la subjetividad de las personas existen, y me parece que hay que tratar de conectar países y movimientos de diversos países. Eso es importante, se hizo en los foros sociales a partir de Porto Alegre en el 2001, creo que fue, pero es difícil sostenerlo en el tiempo. Yo creo que es importante estar al tanto de lo que pasa en América Latina. Conocerlo, por ejemplo, yo una de las cosas que me ponen un poco nervioso es cómo estamos muy encerrados en nuestro país y en nuestro sector social. Y, por ejemplo, por poner el caso de Brasil, los movimientos campesinos conocen poco de los movimientos negros o de los movimientos indígenas. Imagínense ya conocer los campesinos paraguayos lo que hacen los mapuches o lo que hacen los afros de Colombia. Yo creo que hay que combinar ese trabajo en profundidad donde uno está con el mayor conocimiento posible de las experiencias de otros países. ¿Por qué? Porque para aprender nosotros tenemos tres fuentes, básicamente, ¿no? Por su orden. Una reflexión sobre nuestra práctica, ¿verdad? Eso es lo fundamental. Feministas, campesinos, una reflexión sobre lo que se hace, históricamente y actualmente, ¿verdad? La memoria histórica y lo que venimos haciendo actualmente. Evaluar, profundizar, sacar conclusiones, estudiar. Segunda, lo que hacen otros. Hoy para mí ha sido muy importante durante la pandemia el contacto con el mundo NASA. Yo conozco a los NASA hace tiempo, esto que dije, el Consejo Regional Indígena del Cauca, pero como están muy burocratizados y muy dependientes del Estado, puse una distancia hace un tiempo, ¿no? Pero me sorprendieron positivamente. Entonces uno no puede decir, bueno, este movimiento ya dio de sí lo que podía dar y chau. Miren, en el Movimiento Sin Tierra de Brasil, porque sé que ustedes tienen bastante contacto ahí en Paraguay, en los 3 últimos años ha pasado algo impresionante. El Movimiento Sin Tierra siguió muy de cerca al gobierno de Lula, al gobierno de Dilma, muy relacionado con los subsidios estatales, pero en los 3 últimos años comenzó un movimiento dentro de los asentamientos de mujeres, que ya venía, y de los colectivos LGBT, lésbico, gay, trans, etc. Y esto está moviendo al movimiento, ¿verdad? Esto es una revolución dentro del movimiento. Entonces están aportando y están haciendo cosas, están transitando a nuevas generaciones con cambios bien importantes. Entonces, por eso digo, esta segunda cuestión, conocer lo que hacen otros, porque lo mismo el movimiento actual, ese movimiento que lo conocimos hace 10 años y no nos gustó tanto, hoy está haciendo cosas muy buenas. No lo digo por los Sin Tierra, que siempre hizo cosas interesantes. Entonces me parece que aquí hay un elemento. Y lo tercero, está la formación, o sea, los libros, los académicos, son 3 formas de aprendizaje importantes. La reflexión sobre lo que hacemos, el conocer a otros sujetos y la formación. No hay una sola forma de profundizar y capaz que hay otras que se me escapan. Bueno, últimamente además, a raíz de los pueblos originarios y de los afros, la mística, la danza, la música, lo no racional, lo no logocéntrico, es una forma de conocimiento y de transmisión de conocimientos bien importante. Y la última, la de Elba Núñez, ¿cuáles serían los desafíos para las universidades públicas? Bueno, yo aquí creo que es bien interesante esto que planteas, porque la universidad pública históricamente fue
el lugar donde se fraguaba y se formulaba el pensamiento crítico. No solo el pensamiento crítico de cuño eurocéntrico, que siempre lo fue, en América Latina incluso, sino, por ejemplo, la Universidad Mayor de San Andrés, la UMSA, en La Paz, fue el lugar donde en los años 70 se juntan los aymaras que venían del altiplano y crean los nuevos movimientos. O sea, fue el lugar donde los aymaras, en el caso de Bolivia, que es el principal sujeto colectivo y el de más desarrollo teórico, hicieron sus aprendizajes y se formaron el movimiento indígena Tupac Katari y otros movimientos indígenas que cambiaron la historia. O sea, lo que es el catarismo que surge en los 70, la universidad fue un lugar importante. Ahora está pasando algo nuevo y bien importante, que tenemos que estar muy atentos a las universidades. Dos fenómenos por lo menos quisiera mencionar. Uno, que hay mucha elaboración teórica por fuera de las universidades. Ustedes saben que existe en Brasil la Escuela Florestan Fernández, en la cual van campesinos de toda América Latina. Bueno, ahí se elabora pensamiento, y es por fuera de lo universitario. Bueno, ¿cómo se relaciona la universidad pública con ellos? ¿Verdad? Y un segundo elemento es que en la medida que otros pueblos no blancos, no clase medieros, por ejemplo, los afros, o los indígenas, o los campesinos, irrumpen como sujetos colectivos, después de un tiempo, también empiezan a producir formas de conocimiento, como la que dije recién, que no se pueden plasmar en un documento, en un texto, en una ponencia o en una tesis de grado. Entonces, aquí hay otro desafío para la universidad, ¿verdad? Comprender el valor epistemológico que tiene una música, una danza, una ritualidad, porque es una construcción de enorme valor formulada epistémicamente en otro lugar, en otro locus, y con otras herramientas que no son la lectoescritura. Entonces, ¿por qué yo tengo que priorizar el libro? Yo escribo libros, he escrito unos cuantos. ¿Por qué tengo que priorizar el libro o la ponencia frente a, por ejemplo, ciertas danzas guaraníes, como el shondaro, que es una danza guerrera, que requiere una elaboración y requirió una elaboración histórica de un pueblo, con sus chamanes, con sus sabios, con sus mujeres y sus jóvenes, con una enorme complejidad? ¿Por qué eso tiene que ser algo secundario respecto a una tesis con bibliografía, citas al pie, etcétera? Entonces yo creo que ahí, en los dos casos que mencioné, el de la elaboración de los movimientos y la de los pueblos, requiere de la universidad, y de la universidad pública en este caso, porque las privadas ya es otra historia, un acercamiento, una colaboración y una imbricación, una complicidad con estas elaboraciones, en la cual no es solo registrar, sino además participar, aprender, enseñar, porque yo creo que los universitarios, en la universidad hay mucho para aportar y mucho para aprender. El cambio es que el aporte de la universidad no es en una relación jerárquica, como mirando de arriba, sino en una relación horizontal. Los académicos, los universitarios, la universidad tiene saberes bien importantes que son necesarios para la lucha emancipatoria, pero los pueblos tienen los suyos, los movimientos tienen los suyos. Bueno, dialoguemos. Y para dialogar hay que estar en un plano de igualdad, de horizontalidad. Si dialogamos de que el rector nos mira desde arriba, estamos mal, no vamos a potenciar ningún saber y ningún conocimiento
que sea útil colectivamente. Gracias. Acá me están pasando una pregunta de Ramón Corbalán, que te saluda de paso, Ramón Raúl. Corbalán, ¿cómo le va, don Ramón? Ahí. ¿Cuáles son los principales cambios que van a dar? Ya está Mariel, me está colaborando Mariel con Santi, el comunicador de Base I, con las preguntas. Bueno, a ver, ¿Cuáles podrían ser algunos? Ramón, si querés podés hacer uso del micrófono, Ramón, y expresarte. Es la permanente. A ver, ¿cuáles podrían ser algunos aportes para fortalecer los procesos organizativos aprovechando esta situación? Es la permanente tensión entre las reglas y la vida. El patriarcado termina resolviendo eso o afirmando las reglas o la vida. En los movimientos de mujeres se rescata la tensión y se la enriquece. Abrazos para el amigo Raúl. Esta es la de Ramón Corbalán. Bien. ¿Hay alguna otra? No, porque la anterior vos ya referiste cuáles serían los post pandemia, digamos, cuáles serían los principales cambios que se van a dar de alguna manera, o ahí retomamos. Bueno, lo que plantea Ramón, si entendí bien, yo creo que en un movimiento, en una organización social, todo tiene que ser o debe ser transparente, ¿verdad? No me imagino una organización social duradera donde no se pueda discutir las actitudes patriarcales que tenemos los varones, las desigualdades y asimetrías internas. No para colgarlos, ¿verdad? Bueno, algunos hay que apartarlos a veces en algún momento, por ejercer aquella vieja práctica de los que nos formamos en los años 60 en la lucha social, de la crítica y la autocrítica. A ver, la crítica no es matar al otro, ha habido casos que ha pasado. La autocrítica no es clavarte un puñal. La autocrítica es exponer públicamente, bueno, sí, yo creo que me equivoqué en esto. Yo creo que esto se puede mejorar de tal manera. O tú, Estela, tal cosas que has hecho no han estado bien, y hablarlo. Pero no hablarlo para sacarla del lugar o sacarme del lugar, sino para ver cómo nos ayudamos colectivamente a superar los problemas. ¿Por qué? Yo eso lo he visto en algunas organizaciones que funciona maravillosamente. Porque el error que comete Estela es el error que mañana voy a cometer yo o el que puede cometer el otro o el otro. O sea, no hay una culpabilización en este o en el otro. En el tema del patriarcado hay un temita mayor, que es el acoso, que es a veces la violencia. Entonces, yo creo que aquí es necesario discutir seriamente. En algunas organizaciones, yo esto lo he visto en América Latina, en algunos lugares, lo he visto en Cataluña, en España, establecen un protocolo, que es una guía, no es para tomarlo al pie de la letra. El protocolo que es, por ejemplo, los catalanes lo tenían muy discutido. Bueno, Raúl, cuando habla una mujer, tú la interrumpes. Bueno, a la tercera vez te quedas 3 turnos sin hablar, ¿verdad? O 1 hora sin hablar. O tú la has dicho no sé qué. Bueno, la próxima reunión no hablas o no puedes venir. ¿Qué quiero decir con eso? Para ir graduando, si has violado a una compañera, estás afuera del movimiento. Digo, ahí no hay duda, ¿verdad? Si la has insultado, bueno, ahí se puede discutir, ¿verdad? Si le ha faltado el respeto, bueno, pero yo creo que estas actitudes que no son extrañas en los movimientos, ¿verdad? Tienen que ser discutidas y tiene que haber modos de reparación. Yo creo que hay una situación que es la violencia, la violación de un varón a una mujer,
que eso es exclusión, ¿verdad? Es mi propuesta, por lo menos. Que el compañero que violó a una compañera no tiene lugar en el movimiento, ¿verdad? Ahora, hizo abuso, no sé qué, bueno, en movimientos del más diverso tipo, dice, bueno, Brasil, movimiento pase libre. Un amigo me dice, no, yo tuve 3 meses fuera del movimiento porque hice cosas jodidas. No golpeé, no pegué, pero hice cosas jodidas. Bueno, tuve 3 meses fuera. Y discutiendo, porque además no es solamente la sanción, es el debate, es la discusión, ver cómo se supera. Un grupo en el que militaba mi hijo, un grupo de secundarios, hubo varios varones que tuvieron en un baile una actitud fea, digo, violenta con las chicas, ¿no? Entonces se los sancionó a todos. Pero después surgió que uno de los chicos vivía en un asentamiento muy pobre, donde conoció solo la violencia, y los otros eran de clase media, no sé, bueno, entonces cada caso debe ser abordado. Lo que quiero decir con esto, Ramón, es que uno de los aportes que podemos hacer, nosotros militantes o académicos, es ayudar a resolver los inevitables problemas que hay en la organización popular. Y tratar de que esos problemas no arrastren a la ruptura de los colectivos, ¿verdad? Que se resuelvan de la manera más sana posible. Hay veces que la ruptura es inevitable, pero yo creo que hay ciertas cosas que no se pueden tolerar en la organización popular. Gracias, Raúl. Y hay otras que sí. Ajá. Venga. Leo la siguiente. ¿Cómo ve esta mezcolanza entre partidos de izquierda y movimientos sociales y la influencia que ejercen muchas veces los partidos en los procesos organizativos? Y después hay otro grupo de preguntas que me pasó Mariel. Ahora, ¿cuáles podrían ser algunos de los aportes para fortalecer los procesos organizativos? Ese ya respondimos. Ramón. Sí. ¿Cómo el diálogo intergeneracional al interior de los movimientos sociales? Ese. ¿Esas dos? Esas dos, y vemos que acá en el chat. En el chat hay otras, sí, pero voy con esas dos. Bueno, ok. A ver, yo creo que hay una tradición respecto a los partidos de izquierda muy negativa, yo fui parte de esa tradición, en el que el partido busca cooptar al movimiento, ¿verdad? A través de dirigentes, a través de llevar al movimiento a su terreno o a sus ideas. Yo creo que está bueno que haya militantes de los partidos en los movimientos, que es necesario además. Creo que está muy bueno que los partidos puedan colaborar con los movimientos, pero el propio partido debe autolimitarse y el propio movimiento debe poner límites, porque si no estaríamos en una situación en la cual se puede producir un abuso. Históricamente los partidos comunistas consideraban a los sindicatos como correa de transmisión del partido. Bueno, eso no puede ser. Si hay movimientos donde un dirigente es muy bueno y aunque sea de un partido lo eligen para cargos, está muy bien, pero yo creo que los militantes de partidos deberían comprender, y hay mucho desastre por esto, deberían comprender que ayudar al movimiento es ayudarse a sí mismos, no reclutando un dirigente, no cooptando, sino ayudando de verdad. Esto es difícil, pero creo que el movimiento tiene que aceptar a los militantes de los partidos, pero a la línea del partido ponerle límites. Y si el movimiento llega a aceptar puntos de confluencia con el partido, muy bien, pero no imponerlos. La cuestión intergeneracional es uno de los grandes dramas del mundo popular hoy, de los movimientos. Hay algunos movimientos que han conseguido por su madurez un recambio generacional importante, pero no es fácil. Lo más sencillo es que los dirigentes se eternicen allá arriba.
Yo he visto en Chiapas cómo las bases de apoyo zapatistas se han renovado mucho. Ahí está habiendo un recambio generacional, de género y de color de piel importante, pero esto es muy difícil. Esto es necesario, sin esto los movimientos se van al tacho, y es fundamental que lo consigan hacer. Y de todos los recambios, los tres que mencioné son fundamentales y son muy difíciles, pero para circunscribirme a la pregunta del recambio generacional, es básico porque si no podemos transmitir la experiencia de una generación a otra generación, estamos ante un desperdicio de la experiencia histórica y no estamos en condiciones de desperdiciar la experiencia de nuestros movimientos, de nuestras luchas. Me parece que no podríamos pensar que Castoriadis lo decía, no sé cómo transmitir la experiencia, pero al interior de una organización hay muchos mecanismos, desde el documento y el libro hasta la ritualidad, para transmitir esa experiencia, que no es racional solamente, que es racional, que es vivencial, que es muy subjetiva. Y esto es una tarea que los indígenas tienen los consejos de ancianos, ¿no? De sabios. ¿Por qué? Porque es necesario sacarse a nosotros los viejos del medio, ¿verdad? De una manera un poco elegante. Entonces nos nombran consejos de ancianos, que los consultan cuando la comunidad quiere, no cuando los ancianos quieren. Los mayores tenemos que salir del centro y dejar que los jóvenes hagan su experiencia. Acumulamos una experiencia, pero cuando estoy en un movimiento y hablan mucho los viejos, digo, esto va mal. Porque los viejos contamos batallitas de historias y eso, y no está bueno. Muchas gracias, Raúl. Vamos cerrando y realmente con demasiados elementos para pensar, así. Creo que a partir de esto vamos a tener que, los que estamos acá por cerca, volver a rememorar y hacer búsquedas juntos y valorizaciones conjuntas con todo lo aportado hoy por el gran compañero, histórico compañero de todas las luchas de América Latina, Raúl Civechi. Quería decir que este encuentro de hoy se realizó en el marco de la Cátedra Libre Tomás Palau, recordando a Tomás Palau, gran luchador. Y bueno, y en estos días también estamos perdiendo luchadores por causas de enfermedad, por causas. Ayer falleció Ana Ibera, que era militante estudiantil. El año pasado Francisco Estigarribia, militante estudiantil, militante de los chicos que trabajan en calle. Hace unos años María Rivarora, militante por el movimiento de la salud universal. También tuvimos todos estos estoy citando estudiantes de nuestra facultad. Entonces, también antes otro estudiante, Hugo, en realidad él fue el resultado de una depresión. Entonces, quería cerrar recordando a estos grandes que han luchado en distintos momentos con nosotros, pero celebrando la vida también, ¿verdad? Entonces, y también con estas cátedras celebramos la vida de Tomás Palau, todos sus aportes, sus escritos, su pensamiento. Y como dicen Marx y Engels en la ideología alemana, en realidad la única manera de hacer historia es luchando, ¿no? No existe otra historia que no sea la historia de la lucha. Finalmente es la lucha de clases, y no hay manera de luchar y de hacer historia si no estando vivos. Entonces, esta charla es una manera de vivificar las luchas, de revalorizarlas, y también entre nosotros contribuirnos colectivamente a estar vivos, y juntos y juntas, en la diversidad, con luces y sombras, con intentos, cayéndonos y levantándonos, pero bueno, más que nunca en esta crisis, como todas las otras que tuvo la historia, juntos, la universidad, el sector popular, los centros de investigación, los sindicatos con luces y sombras y todos los movimientos, los partidos progresistas, los pensadores, en fin. Así que desde la Dirección de Posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción, agradezco a Mariel Palau, a Base Is, a Raúl Civechi, a todos quienes están acompañándonos, y hasta siempre, compañeros y compañeras.
Muchas gracias y un orgullo haber estado en este espacio en homenaje al compañero Tomás Palau. Muchas gracias. Que pasen muy bien. Igualmente, Raúl, gracias.